¿Qué tal, amables profesoras y amables profesores? Nos da mucho gusto que vuelvan a sintonizar este canal. Y bueno, continuamos con el proceso de acompañamiento, es decir, estudiar juntos para presentar los exámenes de admisión y promoción horizontal para todos los compañeros profesores y profesoras que tengan el interés en ingresar a trabajar en el sistema educativo o que quieran mejores ingresos. Y bueno, vamos a continuar porque ya vimos el dominio número 1 de los perfiles, criterios e indicadores que presenta la nueva escuela mexicana. El nuevo tipo de maestro que quiere la sociedad mexicana de este régimen de la cuarta transformación. Vamos a iniciar. Ahorita recordé a Brunner y Ausberg, los del conocimiento significativo o de los conocimientos previos. Son muy importantes partir de ahí para partir de lo general y luego lo particular. De lo que ya sabemos, ir escalando, ir buceando hasta lo que vamos a aprender o lo vamos a afianzar. Y como algunos ustedes ya tienen experiencia, es más fácil. Y los que no tienen experiencia directa en las aulas tendrán que poner un poquito más de atención. Bueno, segundo dominio. ¿A qué se refiere el segundo dominio de los perfiles? Evidentemente al conocimiento de los alumnos para ofrecer un trabajo, un servicio con equidad, inclusión y excelencia. Muy sencillo. Es el conocimiento de los queridos educandos. Y bueno, los invito a que reflexionemos un poco qué conocemos de nuestros alumnos o qué debemos de conocer de nuestros queridos educandos. Vamos a iniciar con este ejercicio. Imagínense a los pequeñitos. ¿Qué debemos de conocer? Vamos a verlo rápidamente. Yo les diría así, grosso modo. Debemos de conocer cómo aprenden, estilos de aprendizaje, su familia, cómo viven, cómo se desarrollan, cómo participan, cómo se comportan, cómo aprenden, qué estrategias debemos de utilizar para que aprendan, cómo debemos de comunicarnos con los alumnos, cómo debemos de tratarlos, qué expectativas debemos de tener. ¿Cómo debemos de considerar el contexto en el que se desenvuelven nuestros alumnos para ofrecer una educación con equidad, con inclusión y, por supuesto, lo más difícil para mí de entender, con excelencia, aunque estamos hablando de lo ideal? Vamos a iniciar, pues, con este estudio del segundo dominio. Vamos a iniciar con el estudio del segundo dominio. Y bueno, vamos a ver qué tenemos. Aquí tenemos a un profesor en primer lugar y acá tenemos a una profesora muy dinámica, muy jovencitos y con ganas de hacer bien su trabajo. El segundo dominio versa sobre el conocimiento de los alumnos que debemos de tener, los que ya trabajamos o los que quieren ingresar al servicio público. Y aquí tenemos a los protagonistas de esta historia, a los jovencitos, a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país de educación básica. ¿Qué características debemos de conocer? Vamos a iniciar. Todo profesor o profesora debe de conocer las características de sus alumnos y además las estrategias para que aprendan los pequeños. ¿Qué características? Físicas, cognitivas, de desarrollo emocional. ¿Y qué estrategias debemos de utilizar para que aprendan mejor estos queridos educandos? Así de sencillo. Es lo que debemos de saber todos los que trabajamos en el ámbito educativo. Además, también debemos de saber cómo se desarrollan y cómo aprenden. Cómo van creciendo, cómo van cambiando nuestros queridos educandos. Qué características cognitivas, psicológicas, emocionales, afectivas tienen nuestros alumnos y cómo aprenden. Hay alumnos que son kinestésicos, otros que son visuales, otros que son auditivos. Hay que conocerlos para poderles tratar de una manera específica y lograr que adquieran los aprendizajes esperados. ¿Qué otra característica debemos de conocer? Por supuesto, debemos de conocer cómo viven y cómo se desarrollan, o sea, en dónde viven y cómo viven, o sea, cómo viven y cómo se comportan. ¿Cómo es su comunidad? ¿Cómo son sus familias? Si son familias disfuncionales, si son familias integradas, si son familias que se preocupan por el aprendizaje de sus hijos. Y además, muy importante, ¿cómo se comportan? Porque dependiendo del núcleo familiar, del contexto familiar, van a ser sus comportamientos de los pequeños. Y el profesor o la profesora debe de conocer el contexto, tanto familiar como de la comunidad. Es muy importante, y aquí lo dicen, cómo viven y cómo se comportan nuestros queridos educandos. Y desde luego, todos los profesores debemos de tener altas expectativas
y por supuesto motivar la participación de los estudiantes. Creer en ellos. Estar conscientes de que es difícil que avancen o que aprendan al 100%, pero debemos en primer lugar de tener seguridad en nosotros y creer en nuestros alumnos. Tener altas expectativas. Y, desde luego, buscar la manera de motivarlos a que participen, a que interactúen, a que colaboren, a que se incluyan en el ámbito didáctico y pedagógico que nosotros les ofrecemos a través de los ambientes de aprendizaje. Por supuesto. También debemos de conocer, como ya lo mencionamos, cómo es su familia, en qué tipo de familia viven y cómo es la comunidad dentro de la diversidad, porque no todos los alumnos que asisten a nuestras clases provienen del mismo tipo de familia. Hay familias pues de ingresos mayores que otras, hay familias que tienen una gran carencia en lo económico, otros que tienen problemas intrafamiliares. En la comunidad también es muy diversa. Hay comunidades donde hay problemas de vandalismo, de violencia, de inseguridad, y hay otras colonias que no tienen esta situación. Por eso debemos de conocer el contexto en el que se encuentran las familias de nuestros alumnos y conocer la comunidad en la que está incrustada nuestra escuela. Es muy importantísimo y hay que ser conscientes de la diversidad. No todos los alumnos provienen de las familias ideales. No todos los alumnos tienen un contexto familiar idóneo o adecuado para un aprendizaje dinámico. Así es de que esto es la diversidad. Y debemos de conocer esta diversidad como una oportunidad para poder implementar estrategias diversificadas para que nuestros alumnos aprendan. Y estamos hablando de la escuela ideal, del contexto ideal y del profesor o profesora ideal para que puedan lograr un mejor servicio educativo para los alumnos. ¿Qué más debemos de conocer de nuestros alumnos? Debemos de saber comunicarnos de una manera asertiva, de una manera empática, de una manera honesta, sincera, de una manera de interacción dialógica para darnos a entender, tratar a los alumnos de una manera adecuada y bueno, por supuesto, establecer metas realistas y desde luego debemos de darles a conocer a todos los alumnos qué es lo que van a aprender, cuáles son los propósitos, cuáles son los aprendizajes esperados y por supuesto, cómo les vamos a evaluar para que sepan nuestros alumnos cómo deben de comportarse en el sentido académico, en el sentido de sus actividades para poder lograr aprobar o la calificación que ellos desean. Es decir, cuentas claras, amistades largas. Decirles cómo vamos a trabajar, qué estrategias, cómo vamos a tratar de enseñarlos y desde luego cómo vamos a evaluarlos, cómo vamos a obtener información para mejorar nuestro servicio y por supuesto, por ende, debemos de asignar calificaciones y determinar la aprobación o no de nuestros queridos educandos. Aquí los tenemos. En términos generales, esto es el segundo dominio, pero vamos a abordarlo de una manera muy específica, por supuesto. Lo vamos a analizar de una manera específica. Y bueno, aquí tenemos el segundo dominio. Las palabras clave, somos de esa idea de hay que aprender poquito y vamos ensanchando el conocimiento. El segundo dominio, ¿de qué trata? Ya lo platicamos. Todo profesor o profesora que conoce a sus alumnos, por supuesto, para ofrecer un mejor servicio con inclusión, con equidad y excelencia. Con inclusión, equidad y excelencia que les debemos de tratar a nuestros alumnos. Y ya vienen los 3 criterios que tiene este segundo dominio. Primer criterio. El alumno que conoce, el maestro, permítanme, el maestro, profesor o profesora que conoce a sus alumnos para ofrecer un servicio, una educación pertinente y contextualizada. Una educación pertinente y contextualizada. Esa es la idea clave. Vamos a quedarnos con esta idea. Aquel profesor o profesora que conoce a sus alumnos para ofrecer un servicio, una atención de manera pertinente y contextualizada, lo que mencionamos. No es lo mismo vivir en una colonia popular o en una colonia de una comunidad marginada. Es muy diferente, así es que debemos de conocer a nuestros alumnos. Y el primer criterio tiene 4 indicadores rápidamente. Todos versan en el sentido de lo que ya platicamos. El primer indicador. Todo profesor o profesora que conoce los procesos de desarrollo y del aprendizaje infantil y del adolescente. Infantil y adolescente. Cómo se desarrollan,
cómo aprenden los alumnos, tanto niños y adolescentes, cómo es su proceso de desarrollo cognitivo, intelectual, físico, psicológico, en fin. Segundo indicador, todo profesor o profesora que identifica que los alumnos tienen características para el diseño de estrategias didácticas pertinentes. Es decir, vamos a identificar las características de nuestros alumnos para que con base en ese conocimiento que tengamos, poder diseñar estrategias pertinentes para que nuestros alumnos aprendan. Así de sencillo. Tercer indicador. Todo profesor o profesora que comprende la situación de vida de sus alumnos, por supuesto, para apoyarlos en el logro y de sus aprendizajes de manera específica. Ya lo platicamos. Hay que conocer el núcleo familiar, cómo viven nuestros alumnos, para tratar de entenderlos, entender su situación, cómo se comportan, qué problemas tienen, tanto emocionales, económicos, de integración familiar, para poderlos, y aquí lo dice, apoyarles en sus aprendizajes de manera específica. Esto es muy importante. Cuarto indicador, todo profesor o profesora que valora la diversidad presente en el grupo o grupos de alumnos como una oportunidad pedagógica para ampliar y enriquecer las posibilidades de aprendizaje. Es decir, reconocer la diversidad, que no todos somos iguales, que no todos son ricos, que no todos son de familias acomodadas, que no son todos de familias desprotegidas o abandonadas. Y hay que reconocer esta diversidad para poder ofrecer o ampliar y enriquecer las posibilidades del aprendizaje de nuestros queridos educandos. Vamos al segundo criterio y ya lo platicamos grosso modo. Todo profesor o profesora, estos son ideas claves que desarrolla estrategias didácticas, por supuesto, para brindarles una atención educativa incluyente y equitativa. Una atención educativa incluyente y equitativa. Son tres términos que debemos de tener en cuenta. Ofrecer un servicio con equidad, un servicio incluyente y un servicio de excelencia. Es decir, esos tres principios que rigen a la nueva escuela mexicana. Tiene tres indicadores. Primer indicador, todo profesor o profesora dialoga con sus alumnos de forma respetuosa, empática, a fin de conocer su situación de vida. Debemos dar confianza a nuestros alumnos, debemos de comunicarlos de una manera asertiva, empática, tratar de comprender la situación de cada uno de nuestros queridos estudiantes a fin de conocer su situación de vida, cómo viven estos alumnos. Segundo indicador, todo profesor o profesora observa a sus alumnos. Esto es muy importante. Observa a sus alumnos en diferentes momentos y espacios escolares para obtener información relevante. Debemos de ser muy observadores. Cómo se comportan nuestros alumnos tanto en el aula, en la escuela, y si los conocemos fuera de ella, mejor, para tener un conocimiento más pleno de nuestros estudiantes. Y con eso tomar mejores decisiones para apoyarlos y que sean autónomos, que sean críticos, que sean independientes y que traten de promover su propio aprendizaje. Esto es muy importante. Y tercer indicador de este segundo criterio, todo profesor o profesora obtiene información acerca de los alumnos a través de sus familias y de otros actores escolares. Debemos de recabar información, es muy importante, tanto de sus familias, de cada uno de nuestros alumnos, como de otros actores, sus amigos, algunos profesores que ya los tuvieron, en esa bitácora de antecedentes, para tratar de tener una ficha técnica más completa y tener más elementos de juicio para poder entender y tratar a nuestros queridos educandos. Este es el segundo criterio del segundo dominio. Y el tercer criterio específicamente habla sobre que todo profesor o profesora propicia la participación de todos los alumnos y su aprendizaje más allá del aula y de la escuela. Debemos de buscar que todos nuestros alumnos participen en las actividades que proponemos y además, pues, tanto dentro de la escuela o del aula y también en toda la escuela, debemos de propiciar la participación de nuestros alumnos. Por supuesto, hay que motivarlos. Y tiene cinco indicadores. Primer indicador, todo profesor o profesora tiene altas expectativas acerca de las capacidades y posibilidades de aprendizaje de sus alumnos. Por supuesto, hay que creer en ellos, hay que tener confianza y que hay que esperar lo mejor de cada uno de nuestros alumnos. Aquí ya la maestra con alitas y bueno, sus pequeñitos a un lado. Segundo criterio, segundo indicador, todo profesor o profesora impulsa la participación para favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas, lingüísticas, socioemocionales y motrices.
Evidentemente debemos de propiciar, de fomentar la participación para que nuestros alumnos desarrollen habilidades, competencias, tanto cognitivas, o sea, intelectuales, de comunicación, socioemocionales para interactuar de una manera sana y pacífica, y por supuesto habilidades y competencias motrices para su movimiento. Y bueno, también el segundo indicador es: todo profesor o profesora comunica los propósitos y aprendizajes a lograr, así como las estrategias de trabajo y evaluación. Ya lo mencionamos. Todo profesor o profesora debe de darle a conocer a sus alumnos qué es lo que se pretende alcanzar, qué es lo que pretenden lograr en el trabajo didáctico y pedagógico. Y bueno, así también decirles cómo se les va a evaluar, ¿sí? Para decir cuentas claras, amistades largas, cómo me van a calificar, qué debo de aprender, para tratar de ser consciente de nuestro propio avance y ritmo de aprendizaje. Esto es muy importante. Tercer indicador: todo profesor o profesora motiva a participar en las tareas o desafíos de aprendizaje que les implican esfuerzo intelectual, curiosidad y creatividad, así como enfrentar las dificultades. Esto es muy importante. Motivarlos a que no se desanimen. Dice aquí que participen en las tareas o desafíos de aprendizaje que implican un esfuerzo intelectual. Es que ya me desanimé, es que yo no lo entiendo. A ver, vamos con calma. Vamos a tratar de entender qué barreras presentan los alumnos, qué dificultades, tanto intelectuales como de atención. Y bueno, también hay que despertarles la curiosidad. Si logramos fomentar su curiosidad y su creatividad, eso es muy importante para que los alumnos, entre ellos y con su propia iniciativa, puedan adquirir los aprendizajes y desde luego aprendan a resolver y enfrentar sus dificultades. Y por último, el quinto indicador: todo profesor o profesora estimula a establecer metas de aprendizaje realistas. Ahorita me acordé de Jorge Bucay, donde dice hay que proponernos metas realistas, factibles de desarrollar, porque si nos proponemos metas inalcanzables, nos vamos a desanimar y a frustrar. Bueno, debemos de establecer metas de aprendizaje realistas que favorezcan el desarrollo de su autonomía de los alumnos para que sean capaces de tomar decisiones con un compromiso y responsabilidad, así como al bienestar social y de sus compañeros y familia y comunidad. Es decir, no autoengañarnos ni engañar a nuestros alumnos. No decir vamos a hacer lo más o vamos a alcanzar todo, lo máximo, la excelencia. Se me hace un poco, inalcanzable. Tomando como referencia a Jorge Bucay. Es un autor, es un motivacional, pues. Entonces, lo que propongamos a nuestros alumnos y nosotros mismos deben de ser metas alcanzables y factibles de desarrollar, ¿sí? Con compromiso y responsabilidad para apoyarnos entre todos. Así es de que, ahí están. Bueno, ojalá y les haya servido esta información. Los esperamos en el próximo video y como siempre nos despedimos. A pesar de las condiciones que estamos viviendo, recuerden que la vida comienza a cada instante. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo video. Es muy fácil suscribirse a este canal. Solo ve el rectángulo rojo donde dice suscribirse, dale clic, después dale clic a la campanita y finalmente donde dice todas. Así recibirás todas las notificaciones de los videos del canal de Profesor Informado.